Sabemos que el pueblo de Israel esperaba un Mesías que ha sido identificado de muchos modos diversos. Para los cristianos, para los que creen en él, Jesucristo es el Mesías esperado por Israel. Y ha sido anunciado, en cierto modo, por profecías que lo sitúan temporalmente en el tiempo en el que él mismo nació, que no son solo hebraicas, sino también, en cierto modo, paganas. Pues sabemos que en la época de Jesús también otros pueblos estaban esperando un libertador. Por ejemplo, astrónomos persas, que habían visto algo, un signo particular en el cielo, que confirmaba lo anunciado en sus escrituras, es decir, que vendría un liberador de Israel. Era una espera muy fervorosa también para ellos. Por los evangelios sabemos que llegaron los magos de Oriente y le dieron regalos a Jesús, que estaba recién nacido. Habían visto un signo en el cielo que nosotros los cristianos hemos interpretado como un cometa o como una estrella particularmente brillante que a los mismos magos señalaba el lugar y el tiempo en que nacería Jesús. Antes de nada, tenemos que precisar una cosa. ¿Quién determinó el año del nacimiento de Jesús? Desde el punto de vista histórico fue un monje, Dionisio el Pequeño, que sabemos que se equivocó en unos 6 años. Por lo tanto, Jesús no nació en el 0, sino que nació en el 6 a.C. Desde la época en que se determinó esta fecha errónea, han sucedido muchas cosas. Porque se ha descubierto, en primer lugar con Kepler, que en el 6-7 a.C. tuvo lugar un fenómeno muy interesante: la conjunción de 3 planetas, Júpiter y Saturno, en la constelación de Piscis. Esta conjunción fue descubierta ya por Kepler en 1603. Pero cuando Kepler anunció que había descubierto esta gran conjunción astral, su descubrimiento no se consideró de particular importancia porque en esa época se consideraba que Jesús había nacido en el 0 y no en el 6. Por lo tanto, el hecho de que esta conjunción hubiera sucedido en el 6 no daba lugar a una identificación con el nacimiento de Jesús coincidente con una conjunción astral. Más tarde, sin embargo, la tabla planetaria, un papiro egipcio descubierto en 1902, junto al calendario estelar de Sipar, ha confirmado que a nivel de los babilonios y de los egipcios, en esa misma época se había registrado en el 6 a.C., ya iniciada en el 7 a.C., una gran conjunción astral que correspondía perfectamente con el descubrimiento de Kepler de 1603. Luego descubrió que Dionisio el Pequeño se había equivocado en la datación del nacimiento de Jesús en unos 6 años, y por tanto esta fecha corresponde exactamente al año en que habría aparecido esta gran conjunción. Otra cosa muy particular es que sabemos que Jesús nació en Belén por los evangelios. Y esto lo confirman las excavaciones llevadas a cabo bajo la Basílica de la Natividad, que hoy está levantada en Belén, que a su vez ha sido identificada con el llamado Bosque de Adonis. El Bosque de Adonis era un bosque pagano que habría sido plantado sobre los lugares sagrados para el cristianismo, en Belén, en el 135 después de Cristo, año en el que el emperador Adriano dio la orden de derribar todos los signos y todos los símbolos religiosos hebreos y cristianos. Hay que decir que el hebraísmo y el cristianismo eran identificados como una única religión en esa época. Esto dio lugar después, a través de la creación de estos lugares paganos, como un templo surgido sobre el Santo Sepulcro, que la memoria se perpetuara en el curso de las décadas hasta que, a través también de Justino Mártir y de otros contemporáneos suyos,
supiéramos que ya en su época, poco después del siglo I, ya en el siglo II, después de Cristo, los cristianos veneraban y conservaban la memoria de este especial acontecimiento que habría tenido lugar en Belén, en este mismo lugar donde después fue descubierta por la emperatriz Helena, gracias a las excavaciones, la memoria del nacimiento de Jesús. Y otra cosa bonita que podemos decir es que Belén, en hebreo, se dice Betlehem. Corresponde en árabe a la palabra Beit Laham, que en subárabe Beit Laham tiene otro significado distinto. Las tres lenguas son lenguas semíticas. Belén en hebreo quiere decir casa del pan, en árabe casa de la carne y en subárabe casa del pescado. Porque la palabra lehem, en estas tres culturas diversas, que son también expresión de una raíz lingüística similar, que es la semítica lehem, indica el alimento sustancial, aquel al que no se puede renunciar, el pan cotidiano en la práctica. Para los hebreos, que eran un pueblo sedentario de cultivadores, era el pan derivado del cultivo del grano. Para los árabes, que eran nómadas ganaderos, era la carne lehem. Para los subarábigos, que eran mayoritariamente pescadores, era el pez, así que lehem sería el alimento del que no se puede prescindir, el alimento sin el cual no se puede vivir diariamente, el pan cotidiano. Belén sería la casa del pan, o de la carne, o del pez, la casa del alimento, del verdadero alimento y de la verdadera bebida. Y sabemos que Jesús se define a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, verdadero pan y verdadera bebida. Volvemos de nuevo al nacimiento de Jesús, alrededor del 6 a.C. Sabemos que sucede, al menos nosotros hoy lo celebramos el 25 de diciembre. Durante muchos siglos se ha creído que esta fecha se fijó artificialmente en la época romana para sustituir con una festividad cristiana una festividad pagana, que era la del Dies Solis Invicti, el día del sol invicto, un culto de origen probablemente mitraico. Pues bien, el descubrimiento Qumran del libro de los jubileos, un libro increíble para la tradición hebrea, que no fue incluido en el canon hebreo, pero que recoge tantas cosas, tantos movimientos y también tantas palabras importantes para el calendario y para el pueblo hebreo. Ha recogido que la clase de Abías, como se recoge en el Evangelio de Lucas, ejercía su servicio en el templo 2 veces al año, una de las cuales era en el mes de septiembre. Sabemos que la Iglesia Ortodoxa de Oriente celebra no solo la Encarnación, la Anunciación a María, también celebra la Anunciación a Zacarías, el 23 de septiembre. Extrañamente, este descubrimiento Qumran del libro de los jubileos, que posteriormente ha sido interpretado por varios científicos israelitas y hebreos, ha hecho entender que el sumo sacerdote, o mejor, la clase sacerdotal de Abías, que según el Evangelio de San Lucas, Zacarías, el marido de Isabel, estaba llevando a cabo el servicio en el templo en la última década de septiembre, coincidiendo justo con la fiesta de la Anunciación a Zacarías, que se celebra en la Iglesia Ortodoxa y exactamente 6 meses antes de la fiesta de la Anunciación a María, que es el 25 de marzo. Entonces, hasta el año 60 del pasado siglo, el siglo XX, se creía que el día de Navidad era una mera suposición o una fiesta artificial para sustituir un culto por otro. Efectivamente, hoy, en los documentos históricos, que por otro lado son independientes de las fuentes cristianas, son del todo hebreos, nos confirman que todo lo que se cuenta en el Evangelio de Lucas sobre el episodio del templo en el que Zacarías estaba ofreciendo el incienso en el altar, según su servicio, corresponde a una verdad histórica.
Es también importante precisar que todas estas fechas, de las cuales se está encontrando una pista, nos permiten identificar aún mejor también las diversas etapas de la vida de Jesús en Tierra Santa, entre las cuales, por ejemplo, el famoso episodio del invierno en el que Jesús, durante la fiesta de las tiendas, discute bajo el pórtico de Salomón, bajo las columnas del pórtico de Salomón con los doctores de la ley, cuando anuncia que en 3 días hará resurgir este templo que será destruido. Le responden que este templo fue construido en 46 años y él lo habría hecho resurgir en 3 días. Esto nos permite identificar el conjunto alrededor del 27 después de Cristo, porque el templo se inició alrededor del 20 antes de Cristo. Conocemos también otras particularidades que después han sido confirmadas por hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, la crucifixión. La crucifixión en la época romana se conocía también por otros documentos históricos, pero se discutía sobre cómo venía realizada en particular en Palestina. Sabemos que seguramente Jesús ha llevado al Calvario, en lugar de la crucifixión, el patibulum, o digamos mejor, un elemento de la cruz con misa. Otros estudios, otras particularidades de la búsqueda arqueológica, pero también hermenéutica textual filológica, nos han permitido, sobre todo a través de historiadores del siglo XX, entre los cuales el que es uno de los más grandes biógrafos de Jesús, Giuseppe Ricciotti, fechar la crucifixión y muerte de Jesús el 7 de abril, o más bien el 14 del calendario de Nisan, calendario hebreo, del año 30 después de Cristo. Sabemos que Jesús fue crucificado. Lo sabemos por los evangelios y lo sabemos por el anuncio hecho por los apóstoles después. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso de condena y muerte tan atroz? Lo sabemos por algunos autores clásicos, entre ellos Horacio, que definía la crucifixión, pero sobre todo la flagelación precedente, como horribile flagellum, un terrible suplicio. La crucifixión sucedía después de esta flagelación, que se hacía con un instrumento llamado flagrum, que era un instrumento. No era un simple látigo, era una especie de porra dotada de miles de puntas agudas que podían también herir la carne hasta los huesos. Lo vemos muy bien en la película de la Pasión. Después de esta flagelación, que ya en sí en muchas ocasiones producía la muerte del condenado, se llevaba a cabo el verdadero y propio proceso de condena y muerte por medio de la crucifixión, que podía ser por 2 tipos de cruz, la crux con misa y la crux in misa. Jesús, según lo que podemos señalar por los evangelios, fue condenado a muerte en una crux in misa, que es un palo ya metido en la tierra, en el lugar de la condena, y un patibulum, que es una parte horizontal que se le ponía a la espalda al condenado a muerte para que lo llevase durante parte del camino, porque era una condena pública, entonces todos debían asistir a este espectáculo macabro. Además, sabemos que, en base a los datos precisos del Evangelio, sobre todo de Lucas, que según la tradición era un médico, sabemos que en el momento en que Jesús murió, no le quebraron las piernas. Esta era una práctica que se denominaba crurifragium, sino que le traspasaron el costado del que salió sangre y agua. Esto los anatomopatólogos, sobre todo de la época más reciente, lo han podido identificar como un proceso de shock hipovolémico que da lugar a un infarto, una ruptura del músculo cardíaco que provoca un fuerte grito. Y además este proceso en el que la caja torácica estaba muy contraída y dilatada
y no podría abrirse debidamente para que se abriesen los pulmones y hacer que el condenado respirase correctamente, producía, junto con la ingente pérdida de sangre que se habría padecido anteriormente por el crurifragium, el flagellum, y con los clavos de las manos y los pies, un shock y un infarto, y una separación de los dos componentes de la sangre, el seroso y el globular. Estos dos componentes se separan en uno más concentrado, que es rosa, y en uno menos concentrado, que es el suero. Así se explica el motivo por el cual del costado salen agua y sangre. Por otra parte, este procedimiento, que no era muy conocido porque no estaba bien documentado hasta nuestros días, ha sido confirmado, además, por un hallazgo que se produjo en los años 60, en torno a Jerusalén, de lo que hablaremos en el último episodio.